Buenas a todos, buenas a todas. Bienvenidos al Territorio y aquí estamos, pues, por segunda vez, una vez más, en Territorio Indie, el podcast dedicado a esos juegos indies que nos hacen temblar el corazón. Y bueno, antes de contar qué traemos hoy, pues no puedo hacer otra cosa que presentar a mis ínclitos compañeros, empezando por el engranaje detrás de toda la maquinaria que rueda en la escena rolera, que no es otro que David Rivas. ¿Qué tal estás, David? Pues bien, tío, pero el ser que de engranaje es poca cosa, porque al final un engranaje tiene que estar con más engranajes. O sea, que en el fondo es como no decir nada de mí. Bueno, pero es una pieza clave en el mecanismo. Y en el otro lado del cuadrilátero pues tenemos a la voz de la concordia, el hombre que sabe hacer y deshacer, que es Pedro. ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué pasa? Últimamente estoy un poco cabrón, me lo dicen también en el curro. Pedro, te estás amargando, tío. Y yo digo que soy un especialista en pasar la ITV a cualquier engranaje que se ponga por medio. La ITV emocional. Pues he tenido un día un poco complicado, Pedro. Pórtate bien conmigo, por favor. La verdad. Bueno, pero esa es una de las virtudes del rol, ¿no? Que nos sirve para quemar mecha y sentirnos ahí felices a pesar de los días duros. Y bueno, estamos en nuestro segundo programa y no voy a retrasar mucho lo que nos espera. Deciros que hoy no solo traemos un juego, sino que también traemos un autor. Esperar que os hayáis apuntado en ese foro, viru.com/territorio indie, que recordaremos la dirección al final del programa. Y ya no me voy a entretener más. Una sintonía y vamos con juegos sobre la mesa. Yeah, we got the feeling now. We got the feeling now. Shut up, Al Green. Oh, boy, that old... All right, man. God damn. Ooh, yeah, now, I tell you something, girl. I think you understand. And when girl, I said that little something to you, I wanna hold your hand. I got to hold you every day now. I got to hold you, oh, please. Y estamos de vuelta ya en Juegos sobre la Mesa. Y como adelantaba, hoy no tenemos solo un juego, sino que tenemos a su autor, porque es una de las cosas que nos interesa hacer en Territorio Indie, que es, además de sumergirnos en las páginas, conocer de primera mano lo que siente un creador indie. Y a quien traemos hoy es pues a un rolero ya de larga historia, un maestro, un jugador de mesa, una figura que lleva ahí desde que yo empecé en esto del rol online y que no es otro que Roberto Alhambra. ¿Qué tal, Roberto? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Aquí, deseando ahí destriparte y sacarte todo lo que llevas dentro. ¿Qué dijo Jack the Ripper, no? Eso es, vayamos por partes. Pues nada, lo primero, darte unos minutos para que nos cuentes de qué nos vienes a hablar, porque ni siquiera el nombre lo tengo del todo claro, ya que es una cosa multifacetada. Y ignoramos el nombre, ¿verdad? De hecho. Eso es, lo queremos catar. Así que cuéntanos, ¿de qué juego nos vas a hablar? Bueno, ¿qué juego estás creando? Vamos a decir Pergueñando. Es un juego... Bueno, lo primero, agradeceros que me hayáis traído aquí al Fort Apache con todos los indios, porque yo me considero a día de hoy... He intentado ser muchas cosas, pero soy maestro de poco. O sea, bueno, en el fondo soy muy aprendiz. Y sí, ahora mismo lo que me gusta es los navajos, los arapahoes, los sioux, todos los indios. Y lo que vengo a hablaros pues es un poco de un juego indie, vamos a decir, ¿no? Aunque creo que esta semana precisamente hubo ahí un poco de controversia con qué era un juego indie, pero bueno, yo lo considero indie. Los que ignoran es, pues eso, mi propio juego. Aunque he de decir también
que aparte de agradeceros que me traigáis como autor, pues que lo nombres como juego, porque todavía estamos ahí, o estoy en el proceso de diseño, de desarrollo. Ya habéis podido catar algo, pero bueno, el juego viene de lo que es mi última novela publicada, y en ella, en la historia de los que ignoran, hay 5 facciones, cada una relacionada con un sentido. Entonces estoy diseñando el juego como un compendio de 5 minijuegos, cada uno relacionado con una de estas facciones. Entonces, bueno, en estos momentos, a día de hoy, si veo la barra del loading, tenemos como el 40%. Digamos que 2 de las 5 facciones están diseñadas. Así que, bueno, pues ya jugasteis o probasteis una de ellas, y ya considerarlo protojuego para mí ya es un gran avance, porque me acuerdo de hablar pues el año pasado, después de las LES, o sea, hablamos del mes de octubre o por ahí, y todavía, bueno, estoy pensando hacer un juego sobre esto. Y mira, pues unos cuantos meses más tarde, 3-4 meses más tarde, pues ya se puede ir catando y se le puede ir sacando un poquito el sabor de cómo va a ser. De la idea inicial que yo tenía de hacer un juego de rol, tal cual. Empecé pensando en un PBTA, porque a día de hoy es el sistema de rol, es que ya para mí casi voy a decir es el sistema de rol clásico que más me gusta ahora mismo. Y bueno, pues por mi propia falta de conocimiento, pues aquello fue degenerando. Quiero decir, bueno, porque no es tan sencillo, ¿no?, crear algo así. Entonces, bueno, pues he ido probando cosas y ahora mismo dista mucho de eso, incluso de ser un juego de rol, quizá. ¿Qué te inspiró para empezar? Sí. ¿Y qué se ha conservado después de este tiempo? Me alegra que me hagas esta pregunta. Pues mira, para empezar, el mismo setting de la novela, yo le veía pues mucho potencial rolero. De hecho, como ha dicho Fada, pues yo llevo muchos años jugando a rol ya. Entonces, incluso cuando yo creo esta novela, y pienso mucho en formato juego de rol también, no lo hago como una narrativa tal cual para una obra de ficción meramente literaria, sino que yo ya le iba dando vueltas al tema del juego de rol. Entonces, de la idea inicial, estoy intentando conservar lo máximo posible a nivel de lo que viene siendo la ambientación, pero por supuesto, como uno tanto con el sistema de juego, entonces poco a poco, pues eso, tengo que ir limando, tengo que ir cambiando cositas. Y algo interesante o importante para mí es que una persona que no sea lectora de la novela pueda jugar perfectamente, porque en el fondo vamos a crear nuestro propio setting que ya no tiene nada que ver con la novela. Sí que, por ejemplo, utilizo la nomenclatura que uso, utilizo frases recurrentes, pero más a nivel, como dirían los americanos, de prompts, ¿no?, o de sugerencias, sí, o de inspiraciones, más que algo sentado, ¿no? No quiero decirte, tienes que decir esto de esta manera para esta cosa. No, es esta facción, este bando utiliza esta frase, pero tú crea su significado, simplemente. Sí, tío. Pero ¿qué te hace no abandonar? O sea, ¿qué te hace querer seguir adelante? ¿Es que quieres ya acabarlo? ¿Es que eres cabezota? ¿O por qué? O sea, vale, ¿por qué una persona decide hacer un juego de rol, tío? Vale, pues o mira. estás atrapado ahí, ya no sabes cómo salir, que también puede ser. ¿Cuál es tu ilusión? Ver unas jornadas, que la gente se ilusione, que una mecánica funcione, trasladar la esencia. Sí, por favor. Sí, tío, resulta apasionante, ¿no? Tienes que tener una pasión, sí, porque esto es Total. ¿Te pocas alegrías o no? Bueno, alegrías de momento las que te genera a ti mismo. Es un poco un proceso creativo parecido al de escribir la novela, precisamente, porque tú vas generando un contenido, e incluso cuando, bueno, la mente es incapaz de recordar o de tener presente en primer plano todo lo que estás generando, y de repente cuando vuelves a ello dices, hostia, pues esto mola, ¿no? O incluso eres capaz de sorprenderte con tu propia obra. ¿Qué es lo que hace que no desista, me preguntas? Pues, a ver,
Soy un poco cabezota, como bien has dicho también. Entonces digo, ya que me pongo con esto, lo voy a terminar. Aunque he de decir que otra cosa que hablan mucho los creadores americanos, y no me refiero solo a creadores de juegos de rol, sino yo creo que lo decía hasta Edison con las bombillas, el momento ese de in the deep, ¿no? De estar en el abismo, pues eso también lo estoy pasando, Pedro, y hay días que digo, no voy a ser capaz, y de verdad que lo pienso, es decir, no voy a ser capaz de terminar esto porque me estoy metiendo en un berenjenal gordo, o sea, estoy viendo obras geniales de autores indies, sobre todo, bueno, pues yankees, ¿no? Pero que son súper sencillas, de decir, joder, tío, qué buena idea, y lo típico de keep it simple, ¿no? De hazlo fácil. Hostia, qué guay lo ha hecho. Y yo veo que me retuerzo, lo cambio, lo muevo, y decir, buf, me estoy liando en un berenjenal que no sé si voy a ser capaz. Y como os decía antes, como son 5 minijuegos al final, y cada una de los minijuegos, de las facciones, tiene algo distinto en la mecánica que cambia, pues digo, ¿ahora cómo hago esto? ¿Y ahora cómo cambio lo otro? Que sea suficientemente parecido para que sea el mismo juego y a la vez que te dé un toque distintivo. No sé si me explico. Entonces, cada vez que tengo que afrontar este paso nuevo, ahora estoy con la tercera, ¿no? Profecía. La tercera, perdón, el tercer minijuego. Le he cambiado completamente al final una mecánica y ya le estaba dando vueltas. Voy a ser capaz de hacerlo, no seré capaz, necesito ayuda, help me. A mí sí, la escena que comentas me interesa, o sea, porque esto te imagino que tienes que llevar un proceso de testeo brutal, ¿no? Estás hablando de 5 minijuegos, tienes ya testados, me has dicho que 2, ¿no? Sí, el primero sobre todo, que es el que además probó Fada y Pedro. Uh-huh. Lo he llevado a mesa pues 7 veces en concreto, lo tengo los números aquí, lo he llevado 7 veces a mesa. Bastante guay, además el feedback que te da la gente pues es muy guay. Muy guay no quiere decir que sea bueno el juego, sino que es muy útil. Lo de guay me refiero a útil, porque sí que utilizo la mecánica famosa de estrellas y deseos, entonces todo el feedback de deseo es el que en realidad te hace que eso evolucione. Y el segundo minijuego, digamos, le vamos a llamar Profecías a partir de ahora, que no lo hemos presentado, pero yo le llamo Profecías. La segunda profecía la he probado de momento 2 veces y la verdad es que tengo muchas ganas de que lo vuelvan a probar, tanto Fada como Pedro, para que vean, ¿no?, el cambio que hay y ver cómo continúa. Pero ya os digo que el momento ese de desistir sí que lo he sentido, sí que me he sentido mucho, como os decía, en el abismo, in the deep, y lo que me ha hecho no cejar en el empeño es, pues eso, como me vais conociendo poco a poco, que soy un poco cabezón y decir, mira, yo esto lo voy a sacar, lo voy a llevar adelante y bueno, pues hay días que con más ánimo y otros días que de verdad es que digo que necesito ayuda, necesito ayuda. A ver, yo creo que antes de que sigamos hablando de ese proceso, que es casi lo más interesante de toda esta charla, sí que creo que puede estar bien que des ¿a qué se parece? ¿Cómo es una partida? Más o menos, ¿es un story game? ¿Es un juego de rol? ¿Hay máster? ¿Hay tiradas? ¿Cómo lo presentarías en sociedad en una jornada? ¿Cómo le contarías a los jugadores a lo que van a jugar para que tengamos una referencia? Genial, pues vamos por ahí. Sí, lo único que me da pena es que como me entusiasmo con esto y me pongo a hablar de muchas cosas, quizá me salte vuestro guión, no lo sé. No te preocupes, no olvídate. Un guión. Vale. Por seguirlo o vamos, la pasión me lleva de un sitio a otro y me lo saltaré. Pues ya os decía que yo intenté, la idea inicial, ¿no? Empieza en el confesionario, pues empezar con ese PBTA que os decía primario, en el que fui desarrollando los movimientos, es proceso, ¿no?, para esta ambientación. Luego me di cuenta que no era exactamente lo que quería hacer y le fui incluyendo cada vez más mecánicas del tipo story game, como decías, ¿no? Yo los he conocido siempre como storytellings o storytelling games y la parte rolera la vi tan, bueno, eso, que no la podía exprimir de la misma manera. Quiero decir que se me ocurrían muchas más mecánicas de juego de mesa en concreto, que se acercaban al story game que al juego de rol tradicional. Entonces, pues sí que lo he llevado hacia allí. Cuando lo he llevado a jornadas, que en concreto pues lo he llevado a Rolea, que es la primera de las profecías, y la segunda ya la llevé a las jornaditas que hubo en Vallecas hace poco, Villarrol, que las hace la Asociación Bucaneros.
pues sí que lo presenté como un juego de rol narrativo o un story game para que los jugadores no se confundieran, no se llevaran un chasco. Muy poquitas tiradas o apenas una tirada por escena, un juego que está dividido en escenas, que es algo más novedoso. Bueno, ya no es tan novedoso, pero sí que forma parte, ¿no?, de este tipo de juegos. Y para mí era muy importante, muy importante, que la autoridad narrativa no cayera en el máster, un máster que dispone, un jugador que reacciona ante ello, y luego unos dados que deciden, ¿no?, al final. Entonces sí que me empapé bastante de las autoridades narrativas, de las 4, ¿no?, que se proponen normalmente, pues desde blogs como The Forge, no sé, como la Forge y demás, e intentar repartirlo de distintas maneras a lo largo del juego. Un juego muy estructurado, con un guión que hay que seguirlo, para llevarte la experiencia de juego que pretendo que los jugadores consigan con ella. Y en ese aspecto, pues sí que es más story game, yo creo, que el juego de rol más tradicional. Dime. ¿Qué personajes llevas en tu juego? ¿Qué hacen los personajes? Los personajes, pues os decía, tú lo primero que hay que decidir es qué profecía quieres jugar, porque eso ya te va a proponer un tipo de partida. La que jugasteis vosotros era una partida de exploración, un lugar inhóspito, inexplorado, en el que una expedición de exploradores, pues tienen que encontrar unas minas en ese territorio. Todo este concepto de misión es lo que has llamado la profecía. Sí. Entonces, tú tienes que, por ejemplo, queremos jugar una historia de exploración, pues te coges esta profecía. La segunda profecía que he hecho es una historia de corte, una historia de un emperador, toda la cúpula política y sobre todo los trapicheos por detrás, lo que vienen siendo las puñaladas traperas, para que uno de los jugadores tiene una mecánica de player versus player y al final uno de los personajes, será el nuevo emperador, por ejemplo. Entonces, ¿qué experiencia quiero jugar? Pues hay otra que va a ser una guerra directamente. Pues quiero jugar una historia de batallas. O quiero jugar. Entonces, los personajes están íntimamente relacionados con el tipo de partida que quiero llevar, con el tipo de narración, quiero decir. Me está recordando un poquito a The King is Dead. ¿Puede tener algún tipo de similitud en ese sentido, Roberto? Que plantea escenas, cosas muy estructuradas también, persecuciones, debates. ¿Podría ir un poco por allí? Si tuvieras que decir, ¿se parece a este y a este juego? Pues a The King is Dead, que lo he jugado solamente una vez, precisamente con Fada y con Pedro, en la estructura sí, pero porque yo creo que este tipo de juegos de story games sí que van muy estructurados, no solamente de King's Dead, ¿no?, sino la mayoría de estos juegos, sí que los que van por escenas, quiero decir, sí que te plantean que para que consigas esa experiencia tiene que ir ahí y luego aquí y luego aquí, porque si hacemos una partida de rol más tradicional, empezamos a narrar y oye, pues ya lo que vaya sucediendo. No es luego ya el tipo de escena no tiene por qué, aunque ahora que te he contado esto de la corte, pues sí que te puede parecer un poco a The King's Dead, ¿no? Pero luego si quiero jugar la partida, la última partida, que es una cacería salvaje, donde unos personajes van a cazar seres humanos, pues entonces ya no tiene nada que ver, ¿no?, la historia en sí, pero sí que hay que seguir la misma estructura, ¿no?, para conseguir esa experiencia de juego. Y bueno, también estamos rondando un poco la ambientación, que si no me equivoco es la de la novela, ¿no? O al menos la tiene como referencia. ¿Cómo logras llevarla al juego y en qué manera logras transmitir o qué coges de esa ambientación en el juego y cómo logras llevarlo al juego? ¿Con mecánicas, con algún...? Bueno, cuéntanos. Sí, ya os decía que utilizo... yo quería unos puntos de anclaje con la ambientación de la novela, porque sí que es cierto que si el mundo indie de los juegos en España es reducido, pues el mundo de la literatura fantástica Grimdark también lo es. Entonces, en las revistas especializadas sí que se habla bastante bien de los que ignoran como Grimdark en español, ¿no? Entonces yo no quería perder la esencia de ese Grimdark y no quería perder sobre todo pues las cosas chulas de la ambientación. Como os decía antes, utilizo los elementos como prompts, o sea, como esas sugerencias, pero a la vez
no quiero restringirlo y sobre todo lo que os decía, no quiero que un jugador se vea obligado a no a leerse la novela, pero lo típico de un juego de rol tradicional. Tengo el libro de reglas, luego la parte de la ambientación, el máster se tiene que empollar la ambientación y esto no va de eso, no va de empollarte una ambientación porque va de crearla. Yo a lo mejor te doy, como por ejemplo, como ocurre en Fall of Magic, ¿no? Que no sé si lo habéis visto, tú abres el pergamino y en realidad no tienes nada, te están dando el nombre de la cueva del espejo de plata, por ejemplo. La cueva del espejo de plata y luego te pone la sugerencia, ¿no? El prompt. Luego te pone, yo qué sé, en el espejo en el que vistes el último destello de magia. Y el jugador narra. Pues yo quería hacer algo similar, pero utilizando en lugar de nombres aleatorios o nombres creados para el juego, como se me acaba de ocurrir la cueva del espejo de plata, utilizando elementos de la novela para que encima el lector de la novela, que cuando lo he jugado con gente que sí lo ha leído, lo pueda reconocer y se pueda anclar ahí también. Vale, ¿y cuál es el hilo conductor? O sea, si yo juego varias profecías, ¿sí? Cuando he acabado me ha parecido jugar 5 juegos distintos o el mismo juego. Y pues si es así, ¿por qué? He incluido mecánicas del tipo que al final de una profecía, por ejemplo, uno de los PJs se convertirá en PNJ en la siguiente profecía, porque están relacionadas. Normalmente la facción protagonista de una de las profecías suele ser antagonista en otra. Entonces, si yo he jugado con la profecía de los exploradores, que te decía antes, que es la que conocéis, al final, por ejemplo, hay una mecánica que se elige qué personaje se va a convertir en uno de los PNJs para la siguiente profecía. Entonces, si estamos jugando con la de los catadores, que están en la corte, que no tiene nada que ver, ese explorador va a aparecer en algún momento como uno de los PNJ. O por lo menos vais a tener la oportunidad, porque ya sabéis que una de las cosas que hago en el juego es que antes de empezar con las escenas hay una frase muy potente, o de las que más estrellas se gana, ¿no? En esta fase de estrellas y deseos, que es la elaboración del setting. Entonces, los jugadores, las jugadoras, disponemos sobre la mesa unas tarjetas con los elementos que queremos que aparezcan interesantes. Hay unas preguntas al principio específicas en cada profecía, que le llamo los aspectos de la profecía, y entonces entre esas preguntas se van generando las respuestas de lo que consideramos que es interesante. Pues al jugar otra profecía, una segunda, en esas tarjetas va a estar este PNJ, por ejemplo, que viene de la historia anterior, pero os digo que no está cerrado. Ahora mismo yo te digo, hay uno obligatoriamente va a ser PNJ, pero si nos han gustado mucho dos de los personajes jugadores, y es lógico, y sobre todo Fiction First, ¿no? Queda bien que esos personajes estén como PNJs en la siguiente, pues ahí se van a incluir. Y por supuesto voy a intentar hacer un entramado en el que, si tú has jugado primero la de exploración y en esa primera profecía se ha cumplido que han descubierto la mina del mineral precioso, pues en la siguiente profecía eso va a estar también incluido. Se ha descubierto esa mina. Si los exploradores fallaron, entonces no va a estar descubierta en la siguiente profecía. Voy a intentar eso, que vaya todo relacionado, pues con ese tipo de mecánicas, ¿no? Pues al final votamos para que haya uno de los jugadores, uno de los personajes. Entonces quiero decir que no solamente lo dejo a criterio en la sección de consejos para el máster, no es consejo, esto es mecanizado, está arreglado. Hay que meter ese PNJ. Uh-huh. Y creo que la partida ideal sería un one shot jugando una de las profecías, o ya plantearse una campaña en que te juegues las 5. Voy a intentar hackear, o sea, hacer la sección, que todavía digo voy a intentar porque no lo tengo escrito, pero sí la típica de cómo hackear el sistema. Ya tengo algunas ideas de cómo hackearlo, ¿no? Pues metiendo este tipo de mecánicas que puedas ir incrementando el número de profecías. En principio, ya os digo, voy a hacer las 5, una para cada facción, con sus hilos que vayan de una a otra, por si quiero jugar las 5, y una vez terminado esto, encima voy a dar la opción de cómo hackear, cómo crear una profecía nueva en la que esté relacionado, porque vamos a crear una gran historia. Pero que un día me apetece jugar una profecía y ya está, pues estupendo. Que otro día quiero seguir con esa historia, pues seguimos. Vamos a intentarlo. Uh-huh. De momento estoy muy preocupado, os digo, estoy en esta fase de diseño. Por eso os agradecía que no solamente estar aquí, sino, pues a poder hablar del juego, porque de momento no existe, no está terminado. Pero por eso digo que en esta fase de diseño
me es muy importante que cada profecía funcione como un cañón por sí misma. Entonces estoy muy centrado en esa parte. Pero a la vez no cierro la puerta para hacer esos hilos, tender esos puentes entre una y otra, con ese tipo de mecánicas, ¿no? De Muy bien. meter un personaje, etcétera. Sí, y has hablado antes de mecánicas de dado muy ligeritas, apenas tiradas. Si me podéis contar un poquito más de qué va eso, qué tipos de dados se utilizan o qué tipo de mecánica es la que estás utilizando en el juego, si estos 5 profecías plantean algo distinto entre cada una de ellas, o hay una mecánica básica que puede ser tan sencilla como la de Follow, que al final es sacar cuentas, aunque sean unos dados o cosas así. Sí, mira, como te comentaba, en principio, cada jugador se convierte en narrador en las escenas que elija. Yo he planteado un diseño que también es un pergamino que se abre, y en ese pergamino hay un dibujo, y en ese dibujo están incrustadas las escenas que tiene cada profecía. He hecho 8 escenas por profecía más 2 que valen para todas las profecías. Son 2 escenas como auxiliares, extras, ¿no? Una escena que le he llamado ajuste de cuentas, por si tienes que ajustar cuentas con otro personaje de otro jugador, y una última escena que se llama escena encadenada. Simplemente me ha gustado mucho la escena que ha jugado no sé quién, pues ahora quiero encadenarla con otra. Vale, en estas escenas tú decides las que quieres jugar, como os decía. En principio voy a plantear 2 por jugador. Vamos a ver, en los test de momento está funcionando así bien, digo también por tiempos. Pues la primera idea que llevé a los test es que hay una tirada única por escena que la hace el jugador que asume el papel de narrador. No sé si me explico. Ese jugador, cuando tú decides que quieres esa escena, llevarla a cabo, te conviertes en el narrador de la misma. Al terminarla, ¿cuándo termina? Claro, termina cuando el resto de jugadores, como jugador, pueden pedir el clímax. Como personaje, pueden ir ayudando al tuyo a conseguir ese clímax. Las escenas te van planteando una serie de conflictos. Entonces, cuando llegues a uno de esos conflictos, pides el clímax. Y este jugador debe terminar la escena a nivel narrativo, pues llevándola a ese conflicto, y a nivel mecánico tiene que hacer una tirada de dados, simplemente con dados de 6. Es muy sencillo. La mecánica que he planteado es, tienes un dado de 6 para concluir esa escena, y puedes añadir 2 dados más, porque es un pool de dados al final, y te quedas con el dado mayor. En el pool de dados puedes añadir un dado. Si utilizas, ¿os acordáis que os hablaba de los aspectos de la profecía, con esas tarjetas en las que los jugadores van a escribir las cosas que quieren que aparezcan? Pues si incluyes alguno de estos aspectos, los aspectos tienen una moneda y se le coloca un dado encima, pues puedes llevarte ese dado para tu pool. Y luego hay una tercera mecánica que es interesante también desde el punto de vista que me preguntaba Fada, ¿no? de la ambientación un poco, que es un elemento que se utiliza bastante en la novela, que es el té azul. Es un té que se destila precisamente de este mineral que os decía que los exploradores encuentran en una mina. Bueno, pues este té que es tan precioso, a nivel mecánico te puede dar el tercer dado para tu pool, que sería simplemente si quieres que tu personaje vaya dopado de eso. ¿Qué ocurre? Que si lo dopas, puede haber una mecánica que te penalice porque se puede convertir en adicto, ¿no? Esta mecánica pues típica de Tulu Dark, ¿no? De Trophy, ¿no? Que puedo añadir un dado más, pero si me sale tal, me consigo corrupción, ¿no? Me parece que en Trophy era. Pues aquí lo que es que te vas volviendo más adicto. Bueno, pues tienes este pool de dados, lo lanzas, te quedas con el dado mayor, y dependiendo del número, por supuesto, pues un 6 vas a contarme, vas a narrar tú, un 4 o un 5 vamos a ver lo que estaba en juego, porque es importante. Eso es, antes de lanzar el dado siempre y antes de hacer la escena, vas a poner en la mesa lo que está en juego en esa escena. Si te sale 1, 2, 3, el resto de jugadores te van a dar lo peor que te puede pasar. Te vas a quedar con una de las opciones que te dan los otros jugadores. Y hay un intercambio de monedas que muy al estilo, vamos, lo he visto en el muy de a penny, ¿cómo es? El céntimo centavo en castellano. Céntimo. El penny es el céntimo, ¿no? Pues eso, el céntimo, un céntimo por tus pensamientos. Pues entonces me quedo con tu opción y te doy la monedita. Hay un intercambio de monedas también, pues también para que no haya un jugador que acapare todo el rato y que sean sus opciones las que se coja siempre, sino que se reparta un poco ahí también. Entonces, bueno, básicamente esta es la mecánica básica. Sí que te decía que, por ejemplo, cada profecía va a llevar mecánicas distintas, porque quiero darle un sabor distinto. Pues en la que os decía que hay un player versus player al final para ver quién es el emperador, pues ahí cambia un poquito,
Y por eso, porque ya no estamos todos cooperando para explorar y encontrar esto, sino que es que además quiero ser el emperador. Entonces hay un poco de tirantez. O la que estoy haciendo ahora, que me está gustando mucho, claro, siempre lo digo, ¿no? La última que haces es la que más te gusta. La que estoy haciendo ahora, va por decisiones morales. He hecho una especie de contador de karma, digamos. Entonces el jugador, en lugar de hacer la tirada para ver cómo se resuelve su objetivo, bueno, pues la tirada, lo que resolvemos no son tareas, como los juegos más tradicionales, sino es ver si conseguimos el objetivo, ¿no? Como os decía. Pues para conseguir el objetivo, en este caso, en la tercera profecía, por ejemplo, lo primero que se hace es tomar una decisión moral. Todas las escenas conllevan algo del tipo, pues yo qué sé, hay una que es el cadalso. Pues en el cadalso hay que decidir si condenas o salvas, ¿no? Este contador de karma, que no se llama así, os decía, ¿no? Todo está ambientado con la novela, ¿no? Pues hay una frase muy mítica de esta facción que es la voz de los ancestros. Es una creencia religiosa, ¿no? Pues si vas siguiendo los preceptos de esta religión, vas sumando puntos a la voz de los ancestros, que imagínate que sería como el karma positivo o el karma negativo, y si no lo haces, vas a pagar el precio de la arena, que es una frase también muy recurrente en la novela. El precio de la arena sería pues el karma contrario, ¿no? Si no hago caso a lo que me dicen los preceptos religiosos, voy a conseguir precio de la arena. Y al final lo que consigo con esto, pues es... se hace una tirada final para ver, pues eso, cómo el karma pues conduce tu destino y demás. La tirada, en este caso, de las escenas sería para ver cómo pesa en tu conciencia la decisión que has tomado. Si has decidido condenar a esas personas que estaban en el cadalso y los has ahorcado, pues cómo pesa en tu conciencia. Entonces un poco voy dándole un matiz distinto, pero la mecánica viene siendo la misma, si te das cuenta. Tenemos un dadito que le voy dando... Utilizo el aspecto de la profecía porque al resto de jugadores es lo que quieren ver en la escena. Si uno ha puesto que quiere ver que el emperador es no sé qué y tú lo utilizas, pues le estás dando lo que queremos, ¿no? Estamos compartiendo. Ahí quería ir yo a la profecía, porque en lo que yo he podido jugar a tu juego me parece que es donde está un poco la chicha, ¿no? Donde yo como jugador, ¿por qué cojo la caja de tu juego? Me reúno con gente para jugarlo. O sea, tal como yo lo veo, a ver si estoy acertado o no. Dime. Realmente vamos a jugar momentos únicos, relacionados, momentos especiales que podrían encuadrarse en la historia de los que ignoran, de ahí el concepto de profecía, ¿no? Del qué diantre sucederá, en el que vamos a explorar conflictos desde nuestros personajes, conflictos tipos, distintas historias. Mal comparado, cada juego que propones, cada situación nueva, sería como un Lady Blackbird, o es una situación inicial en la que vamos a desarrollar entre todos, ver qué ocurre en ese momento histórico. Puede ser una guerra, puede ser una exploración típica, ¿no? Es este el rollo que va hilando cada una de las profecías y que va arrastrando algo característico de profecía en profecía, ¿no? A eso te refieres con profecía. Sí, exacto. ¿Luchamos para que cumpla o simplemente es una etiqueta que se pone que tiene simplemente también un sabor de histórico? Primero, a ver, son demasiadas cosas que tienes que diseñar, ¿no? Entonces, por ejemplo, el concepto de profecía sí que al principio me ha costado o me está costando bastante que deje de ser meramente esa etiqueta que da sabor y convertirlo en una profecía de verdad, ¿no? Entonces, sí que, por ejemplo, el texto sí que lo he tenido que ir cambiando continuamente para que convertirlo en esa profecía. Entonces, bueno, en realidad las escenas que decía se juegan a modo de flashback. Eso va a ocurrir, sí, como en cualquier profecía. Cuando cuando las estrellas iluminen no sé qué, pues los que miran encontrarán la mina, ¿no? Sería una profecía típica. Pues eso, cómo ir haciendo ese texto es lo que más me ha costado, ¿no? Para que dejase de ser una simple etiqueta, como decías, que coloree nuestra historia y que se convierta de verdad en una profecía que interese, ¿no? A los jugadores y a las jugadoras. ¿Cuántas profecías tienes pensadas o cuántas aventuras? En principio te comentaba que 5, ¿no? Una exploración en la que el punto fuerte estaba la interacción entre los personajes, los conflictos,
y la fascinación de descubrir, explorar un territorio, encontrar un misterio, ver cómo eso te afecta. Has hablado de una guerra, también... Cuéntanos un poco. Bueno, pues las 5 profecías, como te digo, bueno, ya la primera, pues lo que has comentado, ¿no? Esa exploración, ese descubrir, que a lo mejor le puede gustar más al rolero más tradicional o que ha jugado este tipo de juegos, ¿no? Siempre de ir al sitio desconocido y demás. Te hablaba de una guerra y una venganza en esa guerra, ¿no? Un personaje que ha sufrido una gran pérdida y cómo se va a vengar. En esta profecía, la novedad, por ejemplo, que tiene es que todos los jugadores van a llevar a ese personaje. Va a ser al estilo de la novia de Barba Azul. Entonces, pues ahí estoy con las mecánicas, cómo hacerlo para que todo sea con un único personaje, ¿no? Es la historia de un elegido. Y entonces pensé, ¿cómo lo hago? Cada jugador lleva un personaje y luego se ve quién es el elegido. Y dije, no, porque es un poco parecido a que cada jugador lleve un personaje y luego se ve quién es el emperador. Pues voy a hacer algo distinto. Y dije, pues si es un elegido, es un elegido. Un solo personaje y lo llevamos entre todas. ¿Qué más tenemos? Os hablaba de una cacería, que es la más salvaje, la más rara, porque esto sí que, de hecho, es la que más me va a costar. La he dejado para el final, ¿no? Ese diseño. La cacería humana, ¿no? Sí, porque en realidad son los únicos personajes que hay. A ver, esto es baja fantasía. Si conocéis, los que conozcan, los que ignoran, lo saben. No hay elfos, no hay magos que lancen bolas de fuego, no hay seres extraordinarios. En los que ignoran, podría ser nuestro mundo perfectamente, pero sí que hay un elemento distinto. Son los que huelen. Es un elemento distinto. Y en un momento dado, pues se lanzan a la cacería de humanos. En plan depredador, en plan alien, ¿no? Entonces va a ser la cacería de humanos. Esa va a ser como la historia más intrépida, arriesgada, aventurera, rápida. Es el sabor que será una cacería, pero ¿los jugadores llevarán a los cazados o a los cazadores? A los cazadores. A los cazadores. O sea, será una vuelta totalmente ahí, ¿no? A lo que planteas en cuanto a... Vas con los antagonistas, ¿eh? Exacto. Es lo que te comentaba, que quien sea protagonista en una profecía, en la siguiente puede ser el antagonista, meterlo como PNJ y ver a tu personaje que llevabas 2 semanas antes con tus amigos, le vas a ver enfrente de ti queriendo matar a tu nuevo personaje, por ejemplo. Uy, eso puede ser un poquito duro, ¿eh? Quiero decir, ver ahí a tu personaje sucumbir. ¿Sabes lo que pasa? Los emocionales que puedes tener con él. Que hay algo interesante, cuando empiezo con esto del diseño de juegos y vas profundizando en a qué estás jugando, ¿no? Entonces, esto no es un juego de play to win. No vas a jugar, o sea, el vínculo que vas a tener sentimental con tu personaje puede ser fuerte, puede estar arraigado, pero no jugamos para tener héroes en este juego, ¿no? Yo lo empecé a concebir como un play to lose totalmente, y de hecho cuando llevé a Rolea, uno de los jugadores que venía de los vivos, un de estos míticos que juega muchos vivos, jugó y dijo, hostia, tío, esto es un vivo de play to lose absolutamente, o sea, aquí juegas a perder. Y en realidad los que ignoran es eso, es un juego de personajes perdedores, de losers, no losers, pero sí de gente que el mundo es muy cruel, por eso os digo el tono Grindark, ¿no? La parte de lo que sería la sección del máster, quiero hablarle mucho del tono, ¿no? De qué tono, con qué tono vamos a jugar. Y Play to Lose me parece un acierto, aunque estoy intentando meter algunas mecánicas de otra de estas frases, que tampoco quiero decirlo todo en inglés, pero es que es como sale siempre en diseño, que es el Play to Lift, ¿no? Que me parece súper bonito, súper interesante, y quiero que juguemos para elevar, ¿no? Al resto de jugadores también, de jugadoras. Entonces, por eso estoy metiendo ahí esas mecánicas un poco distintas que lo alejan del rol tradicional. Por eso decía al principio que se me acerca más al story game ya, ¿no? Sí, no, la verdad que yo honestamente no conocía ni la ambientación, no conocía tampoco el sistema. Yo pensaba que era algo más parecido a un PBTA, llevaba esa idea preconcebida. La verdad que me ha sorprendido, y me ha sorprendido gratamente porque sí que plantea algo bastante distinto. Me ha recordado pues a ratos, como has comentado bien, a Céntimo, también me ha recordado pues a otros juegos de Story Game, muy marcado el tono. Y realmente, o sea, a mí me has comentado, me lo has vendido bien, me apetece jugar, honestamente. Qué guay, pues muchas gracias, sí. David, de verdad. Y me planteo, digo, ¿y esto qué intenciones tienes con el juego? O sea, quiero decir, ¿vas a autoeditarte? O sea, ya digamos, ya cuando tengas ya tu juego ya creado, testado, hayas tenido oportunidad de jugar con este par de cracks que son Fada y Pedro un montón de veces, que me des mucha envidia. Ojalá juegue contigo, David, también. Va a haber que hacer una visita a Zaragoza. Nos encontraremos en Rolea o en Las Les o donde sea.
seguro. Y, o sea, ¿cuál es tu intención con el juego? Por un poco O sea, por dar toda la visión hemos hablado de la ambientación, del proceso de creación, un poquito. ¿Cuál es que quieres tú? Veo que me estás preguntando la número 18 de los 19. Se ha notado un poco. Sí, mira, te voy a ser sincero. Si te enseño, te voy a enseñar por la cámara para que veas. O sea, estos serían, no sé si lo llegas a ver, la 9, la 10, la 11, mira la 18. Está sin contestar. Ah, está sin contestar. Es la única para la que no contesté. Pero bueno, ya sí que lo voy pensando, claro. Vamos a ver, lo voy pensando cuando han pasado varios meses, ya lo estoy probando, los tests, pues hay que currar muchísimo. Ya os digo que hay muchos momentos que me encuentro en ese valle y veo que no voy a ser capaz y lo pienso muchísimos días. Pero ahora lo veo y digo, joder, pues si esto se termina y se termina bien, pues sí que me gustaría publicarlo, claro. Y bueno, lo que pasa es que me gustaría eso, que fuera con mucho mimo, porque no es el juego de rol que me han pedido, ¿no? Haz un juego de esto y lo haces, ¿no? No, este es como mi retoño, es mi capricho. Entonces quiero, pues lo haría con alguien que lo mime, que dar buenas calidades, porque también, jope, lo veo a veces, ¿no? En mucho rol editado que, joder, que a veces deja un poco que desear las calidades. Entonces, pues sí que ahora estoy viendo que hay gente que se preocupa mucho por eso, que hay editoriales que están apostando por hacerlo bien, o por lo menos como a mí me gusta. Entonces, pues autoeditado no creo, o sea, no lo sé, no creo que me metiera yo a hacer un crowdfunding, ¿no? Me imagino que por Berkami sería, porque va a tener mucho elemento también, ya has visto, va a tener esas moneditas que os decía para el intercambio. Y el mapa que comentabas también antes, o sea, tiene... eso es 5 pergaminos en principio, que claro, luego dices, bueno, si metes stretch goals, metes más, no sé. Entonces, yo creo que lo haría con alguien que tuviera experiencia y que haya sacado cosas chulas en ese aspecto, ¿no? Que, sobre todo mimadas y curradas, no que fuera otra cosa más, porque para mí no es otra cosa más. Yo en ese sentido... Ay, perdón, Rafa, digo, Fada. Nada, es que esta pregunta me interesa bastante un poco por cuando te he visto cómo lo vas desarrollando y por hablar también con otros diseñadores. ¿Y no te has planteado hasta cierto punto, porque además sé que también te apasionan, convertirlo en un juego de mesa narrativo, como quien dice? No por ese rollo tan estructurado que cuidas mucho, te veo diseñando piezas, elementos, ¿no lo ves como una posibilidad sacar un juego de mesa narrativo con las mismas características, pero que bueno, que de cara al público sea más un juego de mesa? Pues mira, en el último test que he hecho, el 9º, precisamente, que con esta nueva profecía, uno de los jugadores que estaba testándolo, que es, bueno, es una persona un rolero de estos tradicionales, muy, muy de la comunidad, me dijo, yo lo veo casi más para que lo saques como juego de mesa, o sea, lo has alejado tanto del rol. Y fue su comentario, y la verdad es que no me hizo puta gracia, porque pues no lo sé, ahora mismo es que no quiero, o sea, me da igual la etiqueta, juego de mesa. Yo quiero esa experiencia de juego porque es lo que me atrae en este momento. Y bueno, y conocer juegos, y por ejemplo, de seguiros a vosotros y ver las cosas que voy conociendo, pues es que es este juego. Y me da igual la etiqueta que tenga, ¿vale? Es como decir, es mi hijo y me da igual, es mi hijo. Entonces me da igual la etiqueta que le quieras poner, juego de mesa, juego de narrativo. Lo que sí que es cierto, que como diseñador tienes que tener muy claro hacia dónde vas. Entonces, quiero decir que llamarlo juego de mesa, juego narrativo, story game, storytelling, tal, me da un poco igual, tanto en cuanto no pierda el foco de hacia dónde quiero llevarlo. No sé si me explico. Llámalo como quieras, pero quiero contar una historia de este tipo, una historia cerrada, etcétera. En esta recta final decía que se me ha mezclado recta con final y he dicho Rafa en vez de Fada. Iba a proponer hacer hacia la mesa hacer alguna de estas preguntas del Power 19, creo que muchas ya las has contestado. Sí. Voy a empezar yo. ¿En qué áreas de tu juego has puesto especial atención y color, ¿no? ¿Qué áreas del juego reciben especial atención y color y por qué? Pues bueno, os he hablado al principio de la autoridad narrativa, ¿no? No quería el típico juego, ya os lo he dicho, ¿no? De máster, jugadores y demás. Entonces le he puesto mucha, creo, o por lo menos ha sido mi intención,
Le he puesto mucho empeño en hacer un buen reparto de las autoridades, de todas las autoridades, ¿no? La situacional, quiero recordar, la de guión, la de contenido, todo eso, la descriptiva, y cómo repartirlo de una manera que fuera distinto al típico juego. No por ser distinto, sino porque a mí ahora mismo me atrae mucho más. Bueno, pues desde que nos lo enseñó Fate, ¿no? De repente a guionizar tú también, pues, jope, es que es lo que me gusta, ¿no? Pues eso, yo qué sé, cuando la primera vez que jugamos nosotros la Blades, perdonad que haga referencia a eso, pero a mí, por ejemplo, me moló mucho, ¿os acordáis lo del número, que de repente era la fecha de nacimiento, que luego era mi hermano? Y digo, eso es lo que me gusta, ¿no? Poder guionizar yo también. Entonces, eso es lo que quería dar al jugador, que pueda guionizar. Entonces, autoridades narrativas las vamos cambiando. Ahora tú tienes la situacional y tú tienes la descriptiva y se cambia. Tú tienes la de guión. Por supuesto, al jugador no le hago estas referencias tan teóricas, pero sí quiero ir explicándole para que sepa lo que tiene que hacer en cada momento. Uh-huh. Sí, la verdad. Si me lío mucho, me decís. No. Es que yo creo que estaba rebasando un poquito las preguntas del Power 19 y la verdad que más o menos hemos cubierto con lo que nos has contado prácticamente casi todas ellas. No sé si veis alguna especial que os interese. Bueno, me gustaría que repitiera entonces de qué va, ¿no? Para cerrar a los que ignoran, ya que además lo ha traído los deberes hechos y veo que tiene ahí un cuaderno entero con el Power 19. Tengo todo esto lleno. Pues mira, yo voy a aprovechar y la unes al de qué va. ¿Qué es lo que tiene tu juego que ningún otro juego tiene? Esta es otra de las preguntas. Pues mira, ¿de qué va? La primera vez que lo contesté simplemente puse que iba de personajes que persiguen un objetivo, que sería en este caso la profecía, y los problemas que surgen entre ellos. Es un juego de relaciones interpersonales. Eso fue mi primera idea, que al final ya ves que, bueno... sigo queriendo que vaya de eso. Lo que ocurre que, bueno, cuanto más vayas desarrollándolo y vas diseñando, ves eso, que el juego va derivando hacia un lado, va hacia otro, y yo quiero mantenerlo ahí, en los problemas que van a surgir entre personajes, porque al fin y al cabo lo que nos interesa de las historias y lo que nos interesa de la narrativa siempre es el conflicto. Entonces, como te decía, quiero un play to lose, quiero personajes que el conflicto les pueda, y al final sálvese quien pueda. No sé si te contesto con eso. Y la de Fada era, perdona, ¿me la recuerdas? ¿Qué es lo que tiene los que ignoran que no tiene ningún otro juego? Pues de momento, si te voy a ser súper sincero, de verdad, Fada, creo que no lo tengo claro yo lo que tiene, porque yo como diseñador sé que voy bebiendo de lo que juego en realidad. No sé si será un gran diseño al final o si tendrá algo novedoso o no. Yo en este momento no lo creo. O sea, en este momento estoy haciendo lo mejor que sé, lo mejor que puedo, que es poco porque tengo poca experiencia en realidad, porque tengo pasión más que otra cosa. Entonces le estoy poniendo todo mi empeño. Estoy probando cosas que sé que mucha gente no ha probado nunca, pero soy consciente de que no son... O sea, de que no es una idea mía, sino que al final pues voy machiembrando cosas que me gustan de aquí y de allá. Bueno, claro, Roberto, pero es que eso no es óbice para que sea innovador. Al final, innovar no implica en descubrir 50 mecánicas nuevas, sino coger quizá lo que hay como ingredientes y mezclarlos de una manera que funcione. O sea, y eso funciona para todo, no solamente para los juegos de rol, sino también para otro tipo de campos. O sea, un buen amigo que diseña juegos también, otro rolero mítico de la comunidad de G+ y demás, que fue el que me acercó el libro Sorcerer, y la verdad es que aquí he encontrado un montón de buenos ejemplos, porque esta es la edición en la que Ron Edwards va comentando por qué hace las cosas, ¿no? Entonces sí que es verdad que él me decía, y lo decía, y Ron Edwards, copia. O sea, si funciona, cópialo. Si te va bien para tu juego y tal, lo copias, punto. Y la verdad es que tampoco me gusta copiarlo, pero sí que es verdad, claro, que cómo no te vas a influenciar de todo. Porque te he hablado de los aspectos de la profecía. Por favor, ¿estamos jugando Fate? No estamos jugando Fate, pero es que es un recurso tan bueno tener unos aspectos ahí sobre la mesa, que encima
Yo ya le cambié a que, bueno, lo que os decía, le pones la moneda, luego la idea que surgió con vosotros en vuestro test, de le pones un dado encima de la moneda, entonces el jugador se queda con la moneda, se queda con el dado, tiene que decidir. Y A mí se me ocurre, Roberto, que si Dime. al que le guste los que ignoran, no solo la novela, sino que le gusten los temas que se tratan y el tono en que lo haces, probablemente no tenga mejor juego que el tuyo para acercarse a esas sensaciones de nuevo, ¿no? yo creo que en castellano, y sobre todo diseñado en España, yo no he visto nada así, pero no quiero decir que mi juego sea único, sino simplemente es que he hecho lo que a mí me gusta. Puede ser que nos guste a 3 personas entre los 40 millones de españoles o 45, o no lo sé, pero sí que es verdad que con este tono Grindr bueno, pues no he visto ningún diseño que sea parecido en este estilo. No quiero decir ni que no lo haya, que seguramente sí, y por supuesto que sea bueno. No, ahora mismo estamos testando, lo estoy testando porque, bueno, todavía dista mucho de lo que quiero que llegue a ser. Y ese A ver, yo rollo creo que- Grimdark. Uy, perdona, Fada. Iba a decir que el rollo Grimdark lo aseguras en el juego. Yo sí que lo sentí, claro, ya era una beta un poco anterior a estar a más. Yo sí que lo sentí porque había situaciones críticas que iban a ocurrir sí o sí, de maneras muy determinadas, ¿no? Y sí me dio ese sabor de épica realista o fantasía realista, ¿no? Eso es. Sí, sí. Lo intentamos eso, como ya os decía, la profecía va a ocurrir, se juega a modo de flashback y sobre todo el trasfondo, lo intento mecanizar mediante el trasfondo de los personajes. Hay unas preguntas en cada facción, tiene sus personajes. En la que jugasteis vosotros había distintos arquetipos, en la de los que catan no hay distintos arquetipos, sois todos miembros de una logia. Y entonces lo que se hace es el trasfondo de la logia, entonces se va diciendo quién hace cada cosa en la logia, ¿no? Entonces, en cuanto esas preguntas están muy encaminadas en darte el tono. Son preguntas de personajes que van a ser, no vas a ser, ya te digo, no van a ser héroes, no van a ser adalid de la paz y de la bondad, sino que van a ser personajes retorcidos y los protagonistas típicos de una historia Grimdark. Y eso lo consigo pues mediante las preguntas de trasfondo. Ok, pues a ver, se me quedan bastantes cosas por preguntar, la verdad, pero seguro que tenemos ahí una segunda oportunidad cuando el juego ya lo hayas concluido y creo que además será muy, muy interesante ver el estado de las cosas ahora y qué sensaciones tenías y teníamos haberlo probado y el juego final. Así que bueno, te emplazo para que vuelvas cuando la cosa esté hecha, pero tampoco quiero irme sin, bueno, dejarte un pequeño espacio por si algo se te ha quedado en el tintero que sí te gustaría contar ahora, antes de que cerremos. No os quiero quitar más tiempo, que llevamos un buen rato y de verdad, sí, veo que hay muchas preguntas que nos van a quedar ahí, pero simplemente agradeceros este ratito que me habéis dado y los ratitos que nos damos en la mesa de juego, que son geniales, así que nada más, muchísimas gracias a vosotros y a David, a ver si coincidimos por ahí por Zaragoza, aunque sea. Insisto en Zaragoza, Insisto en Zaragoza. Que la última vez en Zaragoza al final no pudimos echar esa partida, ese Fate que acabaste jugando, pero bueno. O echarnos una Sambar también nos vale. También nos vale, sí. Muy bien, Roberto, pues esto ha sido Los que Ignoran, ha sido Roberto Alhambra, muchísimas gracias de nuevo, deseando volver a jugarlo y testarlo. Y avanzamos en nuestro territorio, en territorio indie, y nos vamos a esa sección donde metemos un poco de todo, que aún no tiene nombre, le habíamos puesto a qué juegas, y donde, bueno, desbarraremos sobre temas que nos preocupan y que tienen mucha o poca importancia. Seguimos en territorio indie. Seguimos en territorio indie, en la sección más variada de toda la rolesfera, que es ¿a qué juegas? Y como ya os dijimos en el anterior programa, pues aquí lo que traemos son
pensamientos, cosas que nos ocurren en partidas o leyendo algún juego. En general, cualquier cosa que nos ha parecido interesante y que traemos aquí para una pequeña discusión. Y bueno, creo que el que va a empezar es David, ¿no? ¿Qué nos traes? Voy a empezar yo. A ver, como dices, aquí es un poco cajón desastre, ¿no? Las cosas que podemos tratar. Y esto es un tema que, la verdad, que me vino a la cabeza cuando hablábamos por Twitter de este juego que se llama Something's Wrong Here. Todo el tema de la involucración emocional con un juego y cómo te puede llegar a afectar. El tema ese que llaman los ingleses el bleed, el sangrado, ¿no? No sé cómo traducirlo adecuadamente, ¿no? Sangrado yo lo veo bien, ¿no? Sangrado está bien, ¿no? Entonces podemos utilizar esa forma para llamarlo, ¿no? Entonces básicamente pues eso es el fenómeno donde lo que ocurre cuando las emociones se traspasan de jugador a personaje y de personaje a jugador, ¿no? Hay esa contaminación, ¿no? Y realmente, bueno, pues no es tampoco una cosa que sea mala, per se. Te puede ayudar también a meterte mejor en el papel, te puede ayudar a mejorar la inmersión. También, pues yo que sé, te sientes también como más partícipe de lo que está ocurriendo dentro del juego. Pero por otro lado, pues también tiene pues ciertas partes negativas, ¿no? Esa contaminación emocional o ese sangrado. Pues yo que sé, las típicas que imagino que a todo el mundo nos ha podido ocurrir, pues que lo típico que algún personaje hace algo a tu personaje que te molesta y tú acabas enfadándote con el jugador. No con el personaje. A mí eso me ha pasado bastantes veces. O lo típico que hay una escena romántica, ¿no? Y tú sientes miedo o incomodidad de involucrarte en esa escena romántica porque piensas que esos sentimientos pueden llegar de alguna manera a traspasar lo que está ocurriendo en ese espacio imaginado, ¿no? Entonces este sangrado pues yo lo veo como un resultado de la inmersión que tienes como jugador en el personaje y en la partida, ¿no? Y bueno, básicamente tiene como dos factores, ¿no? O sea, dos partes que hace que puedas tener una involucración mayor o menor emocional, ese sangrado. Por un lado tendríamos si el juego que está tratando algo que te queda muy ajeno o te queda muy próximo, lo que se podría llamar la asociación con el objeto de ese juego. Si estás, yo que sé, tratando una ambientación de fantasía épica, pues te queda muy lejana, la involucración emocional puede ser mucho menor. Pero sin embargo, si tratas un juego moderno, donde puedan verse reflejadas situaciones tuyas de día a día, pues quizás esa involucración sea mayor. Puedes verte reflejado, puedes ver una situación cotidiana, algo que te ha pasado, y lo ves tratado en un momento de juego donde algo allí te va a hacer un clic, ¿no? Y luego también el tipo de juego, ¿no? No es lo mismo un juego más ludista, donde estás más enfocado en una gestión de un recurso, en una gestión de unas fichas, o en una gestión de cómo mejorar el combo, a un juego pues que puede ser más un storytelling, donde puedes sentirte más involucración, o incluso llevado más al extremo, a lo que puede ser un rep, o sea, un rol en vivo, un LARP, en el que estás todo el rato metido en carácter, en personaje. Entonces ahí ese desgaste emocional es mucho mayor, ¿no? Entonces eso, digamos que estos factores lo que están haciendo es una especie de círculo mágico que se llama, ¿vale? En el que esa realidad, digamos, está sustituida por ese constructo imaginado que tienes en tu cabeza. No estás aislado porque a veces puedes charlar de metajuego con tus compañeros, puedes discutir, puede haber bromas. Entonces, también, bueno, hay una serie de conceptos que también he estado mirando ese tema, porque ahí hace poco salió el Concept in Gaming de la gente de... Creo que era el de... no salió ahora el... Bueno, no recuerdo la editorial. Ahora te acordarás. Sí, me acordaré después. Sí. Entonces también hablaba de... Google. Se acordará Google, ¿verdad? También hablaban de la coartada, le llamaban así, alibi, que es un aspecto del contrato social, ¿no? Que se da en el juego, y que es básicamente en el que el jugador acepta, ¿no? que la premisa de las acciones que va a tomar, o sea, acepta la premisa de que las acciones que va a tomar su personaje, no lo reflejan a él, sino que están reflejando lo que va a hacer su personaje. Entonces, digamos, cuanta más distancia, cuanto más fuerte sea esta coartada, más distancia haya entre el personaje y el jugador, el sangrado emocional va a ser menor, y viceversa, ¿no? Cuanto más próximo sea ese personaje, ese jugador, pues la involucración emocional va a ser mucho más mayor y va a haber mucho más desgaste.
Entonces, claro, este sangrado no tiene por qué ser malo. Y de hecho, yo creo que hay juegos que se basan en abusar de esto. A mí me viene a la cabeza el Something's Wrong Here, se basa precisamente en aportar tú tu propia mierda a la partida, construir sobre ella. Hay otros juegos que buscan precisamente que lo pases mal, como puede ser una flor para Mara. Una flor para Mara te pone la tesitura de que eres una persona padeciendo el duelo de la pérdida de un ser querido. Aquí vienen mis obsesiones personales. Entonces, claro, este sangrado no tiene por qué ser malo, ¿no? De hecho, puedes construir sobre él, ¿no? De hecho, y este sangrado, pues puedes experimentar una serie de emociones que además se van modificadas. Estás jugando con más gente, quieras que no, las emociones de unos y otros va a haber un trasiego también entre jugadores. Te pueden servir, incluso va a tener un efecto positivo, te pueden llegar a empoderar el hecho de, pues yo qué sé, salir de la partida pensando o con las sensaciones que te ha generado un juego de superhéroes. También te puede proporcionar pues un aprendizaje, aprender a experimentar emociones, identificarlas y a manifestarlas también, ¿no? Lo cual, a fin de cuentas, te puede ayudar a ser más empático y asertivo, ¿no? A no ser que este sangrado toque ciertos temas traumáticos para ti y personales, ¿no? Entonces es el punto en el que hablaremos otro día de ello. ¿Cómo lidiar? No dejes nada en el tintero, que ahora entramos nosotros a hablar de... ¿Cómo lidiar Tenéis con un minutito. con esas cosas, ¿no? Y yo tengo que responderle a este hombre, ¿eh? No me voy a quedar así. Sí, nos tiene que dejar 4 Y minutillos. así, ¿no? ahora, ¿qué queréis Hombre. preguntar? No, cuenta, que veo que Acaba, hombre. No, pues hay una serie. Claro, al final, este tipo de cosas, tú, para tratar con ese sangrado es tan sencillo como en tu mesa de juego, gente con la que tengas confianza. Eres consciente que que ha habido algo que te ha agitado, pues hablar con otros jugadores. También tienes que incluso examinar tus propios sentimientos, ¿no? Decir, ¿por qué me ha afectado esto? ¿Qué parte de estos sentimientos son reales en mí? ¿Qué parte vienen de la partida? O sea, también viene bien este análisis. Y también incluso hablar con gente que no haya estado en la partida, hablar de esto. Pero esto ocurre en un entorno muy concreto. Pero este sangrado nos puede ocurrir, yo creo que puede ocurrirnos a cualquiera, tanto a jugadores experimentados como a jugadores novatos, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiar con esto cuando ocurre, por ejemplo, en las jornadas o en un one-shot con gente que no has jugado nunca? Eso es lo interesante también. Y para eso hay ciertas herramientas que sí, que me emplazo a mí mismo a hablar de ellas otro día. Vale, dale. Venga, vamos a hablar, que he hablado mucho. Abrazad el sangrado sería mi eslogan. Pero para determinados juegos sí, tío, para determinados juegos sí. Yo recuerdo, Fada, la escena, tío, en ASO, los cuatro jugando allí y tú llorando al final, el último ser humano sobre la faz de aquella colonia. Y aquel momento fue... Y a ti se te escapó. O sea, ahí hubo un sangrado desde Fada hacia el personaje, o al revés, o el personaje te afectó a ti hasta el punto de llorar. Las dos cosas. Creo que se produce ahí un círculo mágico, como decías, un proceso de retroalimentación que depende de la persona, pero para mí es de los más poderosos herramientas de inmersión. Totalmente de acuerdo. Siempre que juego, parte del personaje soy yo. Es decir, siempre está muy marcado porque lo que yo quiero... Buscas esa proximidad, ¿no? O sea, de alguna manera para aprovecharte de ese sangrado, ¿no? De volcarte ahí. Pero también el problema es que, claro, pero esto es un efecto que no siempre es positivo. Tú y yo, o Pedro también, puedes hacer una inversión emocional en la partida, ¿no? Pero hay gente que puede tocar ciertos temas que no sé, pienso que... Sí. Pero hasta en el primero de los casos que puede ser eso que pasa, ¿no? Que al final acabas odiando al personaje de enfrente, perdiendo un poco esa referencia, odiando al jugador. Es delicioso si están las herramientas adecuadas para después poder salirte. Hacer el debrief, que lo ponen en muchos juegos, ¿no? De esa descompresión de 15 minutos al final de la partida, donde hablamos ya, quitamos la música, nos hablamos por nuestros nombres, incluso nos vamos a otro sitio de la habitación para poder hablar sobre lo que hemos hablado como personas. Con eso yo creo que tienes garantizado que nada va... Bueno, no tienes garantizado, pero va a ayudar a que nada vaya más allá de la partida. Y en cambio, sentir esa... que te arrastre, ¿no? Que ese personaje en el que has puesto cosas tuyas te acabe arrastrando y te haga perder el control, para mí es muy
muy, muy satisfactorio para bien y para mal, porque aunque se llame sangrado, no estamos hablando solo de llorar. Sí, estamos también hablando de alegrarnos, de que una Las emociones victoria, pueden ser positivas, claro que sí. claro, Eso es. que una victoria en el juego pues sea el triple de satisfactoria. Y por eso cuando hablabas de los juegos donde hay mucha mecánica y se favorece menos el sangrado, a veces sí y a veces no, porque el ludismo se alinea bien con el sangrado a veces. Esa idea de querer ganar se alinea a veces bien con esa Sí, pero yo pasión. creo Claro, que ya claro, es... eso. O sea, Pero no son emociones las bueno, quizás pero sí, no es un alibi. El jugador se alimenta del ludismo y proyecta, lo que alimenta es el sangrado del jugador al personaje. Ujú. Porque tú te involucras totalmente y usas tu personaje como una fuerza viva tuya, como una fuerza de tu voluntad en el mundo. O sea que sí, el juego provoca sangrado, aunque no sea directo. O sea, Sí, a ver, siempre... involucramiento del jugador provoca sangrado. Sí, está claro. A ver, quizá hay juegos que favorecen más, un juego más ludista favorezca menos, pero sigue existiendo ahí. O sea, incluso llevado al caso de juegos de videojuegos, de juegos masivos de multijugador, también hay un sangrado. Puede haber un sangrado. Si tú te involucras con tu personaje y quieres ganar y al final también te genera cierta satisfacción de vuelta, que te hace sentir mejor. O sea, ¿Cuál es el sangrado que sentís más a menudo? ¿El del personaje hacia vosotros? Es decir, sentimientos que no reconocéis como propios, pero que empatizáis con el personaje. Ocurre en las pelis, ocurre también en los libros. O el directamente típico del rol, que es tú en el personaje, tus sentimientos, tus... Yo intento favorecer ambos en el sentido de que siempre intento poner personajes o plantear personajes que tengan algo de mí que me apetezca explorar. Ya. Y ver qué me trae de vuelta. Yo ahí es como me lo planteo yo. Un poco una evolución, siempre estando los dos elementos, pero creo que antes había más de Fada poniendo en la mesa lo suyo sobre el personaje, y últimamente me está pasando que los personajes lo devuelven con más fuerza que antes. Quiero decir que como que me afecta más, me arrastran más los personajes de lo que normalmente me arrastraban y me hacen sentir cosas como Fada. Pero los dos, teniendo claro que siempre juego muy un personaje que soy yo o lo que quiero ser yo. Entonces hay como mucho de mí. Tía, en mi caso, a ver, lo más interesante de esto en el fondo es lo que ya habéis hablado, que es la retroalimentación, claro. Que por donde empieza a dar vuelta. Pero en mi caso hay una desproporción brutal entre el personaje, a mí es lo que más siento. O sea, el personaje es un 90% y yo un 10%. Y solo en campañas largas se va invirtiendo poco a poco. Y la pérdida de control, la que la he tenido muy pocas veces, es cuando eso pasa del 50%. Entonces es trilita, ¿no? Cuando pasa el 50%, en mi caso, hay pérdida de control. O sea, es como una especie de borrachera extraña. Y no puedo controlar o risa, o lloro, o el sentido de... quedo fascinado y pierdo el sentido de la realidad. Una cosa un poco clínica. O sea, online me ha pasado una y o sea, no controlas. No controlas. Pero creo que es por esa asimetría tan brutal de que para mí los personajes empiezan primero, con mucha fuerza. Yo los reconozco ahí y simplemente me callo y les dejo hablar. Pero poco a poco empiezo a volcarme y al final es como si fueran tus hijos. Y ahí es brutal, pero necesito bastantes sesiones. Yo creo que necesito jugarlo más de un mes o así. Y claro, la inmersión es brutal. Pero no sé hasta qué punto es sano. Yo creo que si logras controlarlo, si siempre es... Quiero decir, si logras controlarlo después de la partida, es decir, si no te acompañas esa sensación más allá de una resaca de partida que puedas tener, ¿no? Es sano. Es muy sí, sano. A ver, la clave creo que está en que no te lo lleves luego a tu casa mucho rato. Quiero decir, en partida es como dice Fara, está bien tener esas sensaciones, no está mal tenerlas, pero si luego cuando una vez acaba la partida te lo llevas de mochila y te afecta, ahí es cuando puede ser más problemático, claro.
Sí, claro. No, en mi caso no hay un proceso de esquizofrénico en ningún caso. No, pero Que da la identidad, pero que sí que me afecta como un buen libro o una película. Es decir, que claro. me pueden dar ganas de llorar y no y ser muy difícil contenerlas. O de alegría, pero que no identifico. O sea, que dices, ¿pero qué coño está pasando? Totalmente. Bueno, ¿queréis añadir algo más del sangrado? O... No, yo por mi parte, si os parece a vosotros, pasamos al siguiente. Una cosa muy técnica, pero bastante interesante, la verdad. Pues sí, la verdad. Y creo que es uno de... Por añadir una cosa, creo que es una de esas veces en la que el análisis, lo que se llama teoría, puede ayudar, porque saber que existe ese fenómeno te puede ayudar a usarlo como herramienta y que no se te vaya de las manos, por ejemplo, ¿no? Exacto, Yo creo eso que es. Identificarlo, saber que hay uno de entrada y otro de salida, saber que se tiende a retroalimentar y no sentirte culpable ni raro, ¿no? Claro. Claro, sí, que hay mucha gente que le pasa o que usa eso, ¿vale? Muy bien, pues voy con la mía. La mía va... A ver, ya no sé si lo dije en el programa anterior, pero llevo una temporada bastante interesado por los videojuegos. Y hay un juego que ha salido hace poco que me propuso muchas cosas. Bueno, es un juego que se llama Kentucky Route Zero, ¿vale? Es una aventura gráfica, aunque bastante particular, con así un tono de realismo mágico. Pero bueno, más allá del juego, que lo recomiendo, hay una de las frases que se utilizó en las reseñas que lo que venía a decir que desplazaba la interactividad narrativa de su lugar clásico, que era la toma de decisiones y las consecuencias que eso tiene en la historia, en lo que ocurre después, hacia una interactividad donde se manejaba más el tono, porque lo que ocurre después no cambia. Cambia cómo tu propio personaje se lo toma, las consecuencias emocionales del propio personaje. Muy abstracto. Entonces, vale. Sí, pon un ejemplo, tío, porque me está costando... A ver, Vale. Suena de puta madre, ¿eh? Suena guay, eso es. Pero ahora Vale. pongo un ejemplo. ¿Qué es Kentucky Route Zero? Kentucky Route Zero, la ¿Por qué historia te produce empieza... eso? Vale, Kentucky Route Zero, la historia comienza con un repartidor que tiene una tienda de antigüedades y se inicia con él haciendo su último reparto. Es un juego además hecho durante las crisis y tiene un cierto aire melancólico, ¿vale? Llegas a un lugar y puedes hablar con la gente. Y tienes ciertas opciones para decirle, hacer una pregunta o otra pregunta, pero la historia nunca va a cambiar. Le preguntes lo que le preguntes, además eso te das cuenta durante el juego, lo que ocurre siempre es lo mismo. Por ejemplo, hay un ejemplo que es, tienes que averiguar la contraseña de un ordenador. Y siempre vas a acertar la contraseña. Lo que pasa es que la contraseña la vas a ir construyendo eligiendo entre 3 opciones, por ejemplo, de varias frases del tipo y la luz se apagó súbitamente. Otra es, poco a poco nos alejamos de las estrellas. La tercera es, y supe que estaba solo. Entonces vas eligiendo varias de esas y al final construyes un pequeño poema que es la contraseña. ¿A quién decides ayudar? O si en vez de, cuando alguien a quien visitas te empieza a hablar de que le vas a arreglar la tele, pero él te empieza a hablar de que es aficionado a la escultura, tú puedes decidir si le preguntas sobre la escultura o si lo primero que dices es sobre la tele. Y cuando te pones a arreglar la tele, tú decides si le hablas sobre que no funciona o sobre cómo tu madre no te dejaba verla porque oía fantasmas, ¿vale? Pero la historia va siempre por el mismo sitio, pero tú vas estableciendo el tono de si es un hombre que no comprende el mundo, de si es un loco, de si es un tipo práctico, un tipo soñador, alguien que está atrapado en una pesadilla porque no entiende nada. En sus respuestas lo va marcando o lo entiende todo y entonces parece que se junta más con toda la filosofía. ¿Se entiende un poco más con estos ejemplos? Totalmente. Sí. Vale. Entonces lo que me hizo pensar fue, oye, esto me gusta mucho. ¿Cómo podríamos trasladarlo al rol? O incluso ya puede que exista en el rol, ¿cómo podríamos
¿Dónde está? Y entonces dije, bueno, que no cambie la historia parece que es un Railroad, ¿no? Es lo que hace un Railroad. Entonces mi pregunta va un poco por ahí. ¿Simplemente es una forma de definir el Railroad? ¿Es un tipo de Railroad especial? ¿Lo reconocéis en algún lugar? ¿O no? ¿Es una ida de olla que no tiene... Yo no veo tampoco una ida de olla, ¿no? Lo que pasa es que ahora mismo no se me ocurre ningún juego que plantee una narrativa desde ese punto de vista. Pero desde luego yo no lo definiría como un Railroad, sino simplemente por los objetivos que tú tienes en un Railroad, ¿no? Que no tiene nada que ver con esto. Claro, pero la historia no va a cambiar, ¿eh? La historia va a cambiar, pero no te interesa contar la historia a ti. Claro. No te interesa contar la historia, te interesa contar la historia de tu personaje. Cómo tu personaje percibe la historia. O cómo se ubica en ella, ¿no? Claro, eso es la clave. Esa es la clave, David. Es súper interesante lo que has traído aquí. Esto tiene que ver con el Player Agency, que es tan importante en todos los juegos, no solo en los de rol, que se define como la capacidad del jugador de importar. Y parece que es importante jugar sin importas. Y tiene 3 puntos. 1. Debes tener control sobre tus decisiones. 2. Debe haber consecuencias en el mundo de juego de tus decisiones. Y 3. Debes tener la información suficiente para poder anticipar las consecuencias. Todas son corollarios de las anteriores. Es decir, por ejemplo, si tengo control sobre mis decisiones y consecuencias, y mis acciones tienen consecuencias en el mundo de juego, pero tú manipulas la información para que yo no pueda actuar, tomar una decisión informada, entonces me estás quitando agencia. Y así con cualquiera de las 3. En cuanto quitas una pata, estás haciendo trampas. Vale, ¿qué hace este juego por lo que nos estás contando? De una manera poética y deliciosa, y creo que no es casual con el tono que has descrito, que trata de imprimir, esa melancolía, esa insoportable levedad del ser, es ahondar en un tema filosófico profundo de la humanidad, que es si no importa de alguna manera lo que... Si vivir no importa, porque soy un ser para la muerte, ¿qué coño importa lo que decida? Es una visión totalmente existencialista, casi sartriana de la existencia. Entonces, ¿qué hace? ¿Sobre qué te está dando agencia? Que es lo que dice muy bien David. Está trasladando la agencia típica del juego a otro sitio. Tienes capacidad de elegir cómo te expresas personalmente. ¿Qué decisiones tomas? ¿Cuál es tu visión del mundo? Pero no el personaje está condenado. Eres tú como jugador que, más allá de la pantalla, metajuegas la vida del personaje para darle un sentido. Uh-huh. Y parece alucinante. En ese sentido sí que es un poquito como el Railroad, en el sentido de que tu alibi, del que hablaba David, tu coartada, es saber que tú no vas a luchar contra la historia, sino metajugarla. Jugar los lugares comunes y expresarte en el lugar en el que tienes control sobre tus decisiones, que es qué dices, dónde vas, dónde tomas té, cuándo decides ir a la biblioteca. Eso produce inmersión, ¿eh? Es que es acojonante esto, ¿no? Pero es eso, ¿no? Que Kentucky Route Zero te da un momento de copa de coñac y sensación de existencialismo, de cierta poesía, de lo que merece la pena es lo que siento, no lo que... Eso es. Te permite definirte emocionalmente, o sea, te permite definirte en grandes palabras y está muy unido a la emoción. Porque vas como eligiendo qué sientes y eso es quién eres, como quien dice. Claro, pero la clave es... Porque de alguna manera has recuperado la agencia como jugador. Es decir, ¿cómo el juego consigue que tú tengas consecuencias? No son en el mundo de juego, porque has dicho, claro... Son las que construyes tú. Son tuyas. Esa es la puta clave. ¿Y cómo tienes información suficiente para ello? No te engaña, el juego te deja claro desde el principio que no es relevante lo que hagas para el juego, es ludismo cero, sino que es relevante para ti. Totalmente. Y bueno, eso, y ya por si podéis rematar,
¿Lo veis llevable? ¿Lo veis realizable en una partida o quedaría un artefacto muy extraño y el medio es un videojuego? Sí, es realizable. De hecho, Yo creo acabas que de sí. explicarme por qué algunos Railroads me han producido la máxima inmersión. Ujú. Aquella partida que me dirigiste de Angie es esto. Sí, claro, va en esa línea. Yo no podía hacer nada en esa investigación, pero viví el sabor del terror en ese caso, de asistir impotente a la incapacidad y a la belleza del género del monstruo que llega y se lleva a la chica, a Laura Palmer, que era un ser hermoso al que se ha corrompido y por el que la humanidad paga, ¿no? ¿Y con qué jugasteis esa partida? ¿Con qué sistema? Por curiosidad. Tremulous. Con Tremulous. O sea, que tampoco te da... Quiero decir, no es tampoco un sistema que favorezca precisamente eso. No, fue el planteamiento de partida, el estado de la mesa, marcar que era un asesinato ya hecho, era un hecho consumado, Ujú. y ir descubriendo lo que ya se había hecho, lo que ya los propios personajes habían hecho en esa historia. Ujú. Era como... Eso era clave. Eso era clave, la sensación de tú haber perdido parte de la memoria. Yo era cura, otros eran, ¿vale? Yo había confesado a esa chica, pero no recordaba bien. Y lo íbamos revelándonos como participantes necesarios de la tragedia. Eso es. Bueno, pues esto es lo que También lo se ha que he quedado traído. Pues esto no da para... O sea, esto es para reflexionarlo luego ya en casa y decir, y vale, y esto tan interesante de los juegos de los juegos, ¿cómo lo aplico a los juegos de rol? Eso ¿Cómo es. esta idea de diseño me la llevo al rol, no? Ujú. Sí, creo unas que es un mecánicas campo que explorado. favorezcan precisamente contar ese tipo de historias, ¿no? Ujú. Sí, de impotencia. Sí. De impotencia y belleza más allá de lo que... Es esta idea tan bonita de he estado encerrado en el agujero una semana, pero nunca estuve solo porque Mozart sonaba en mi cabeza. Es esta idea de soy libre en mi espíritu, no en el mundo. Eso es. Pues bueno, esto es lo que yo arrastraba y ya solo queda una tercera intervención. Pedro, que tú nos dirás qué Bueno, línea lleva. nos hemos puesto hoy muy filosóficos sin haberlo hablado, porque Sí, la parece gente que además tiene hemos saber ido un poco en línea, ¿no? que tenemos el truco de no decírnoslo para sorprendernos, pero somos unos gafapaster. Sí, totalmente. Mi reflexión es sobre el meta, ¿no? El meta, o sea, tú estás en personaje, estás en rol cuando razonablemente lo que dices es lo que dice tu personaje, cuando las decisiones que tomas a todos los niveles, tus gestos, sí que si estás interpretando, pero si no estás interpretando el personaje, simplemente estás roleando cuando las decisiones que tomas son en personaje. Y el meta es lo contrario, ¿no? Desde pásame la botella de agua a cómo vamos a solucionar esto, y te pones a hablar entre los colegas y da la sensación de que de alguna manera en la ficción ha quedado en pausa, ¿vale? Ujú. Un momento difuso y en el último 6 meses, Fada, puede ser, desde que nos pusimos a ver rol americano y tratar de analizar cómo jugaban y por qué lo pasaban tan bien, en el que nos dimos cuenta de que esta idea tan cortada a navaja de dos mundos, on-roll, off-roll, en realidad es una membrana permeable. Entonces, esta sensación la habréis tenido muchas veces. Cuando, por ejemplo, tú estás hablando como Fada o como David a la mesa, pero el compañero de al lado te interpreta sin darse cuenta o a sabiendas como si fueras todavía tu personaje. Entonces tú le estás diciendo, pero estamos jodidos, ¿no? Esto no tiene solución. Y el otro va y te dice, no, profesor Chandler, no se desespere, ¿no? Pero en el fondo está un poco el desesperado también. Y es ese rollo en el que estás mezclando el meta con el on-roll en un formato que, corrígeme si me equivoco, pero es único al rol. Quiero decir, esto no lo puede hacer un actor,
no lo puede hacer un escritor y no se debe hacer en el cine, y lo más parecido es romper la cuarta pared del cine, cuando el personaje se va a la pantalla y te habla o cosas de estas, ¿no? Pero que es tremendamente vivo en el rol, es un monstruo en sí mismo. Y lo que me he dado cuenta es que cuando navegas con flexibilidad entre estos dos mundos, el del personaje y el del meta, y el de la penumbra de ambos, se establece un canal de comunicación súper práctico que no rompe la inmersión del todo y que transmite a gran velocidad información. Por ejemplo, me explico. Si tú estás totalmente on-roll, es decir, en personaje, y lo que tú quieres transmitir es a través del personaje, acabemos esta escena ya, lo tienes jodido. ¿Vale? Entonces, te ves, es delicioso, ¿eh? Pero te ves haciendo que el personaje, tu propio personaje, esté inquieto, agarre la puerta y la abra, diga, bueno, señores, aquí no hacemos nada, y coja el sombrero, ¿no? Pero no es en absoluto nada eficaz comparado con la contraria, que es en meta decir, bueno, vamos acabando esta escena ya. Las dos tienen pros y contras, pero existe un camino intermedio, que es este camino gris que estoy experimentando en los últimos meses, que es súper eficaz, porque de alguna manera mezcla ambos sin ser tan claro y la gente se pone en la misma página. Y lo que he visto que una de las cosas que mejora más la experiencia de jugar al rol es que la gente se putamente entienda. Todo. ¿Desde cuándo es el momento de parar de hablar? ¿A cuál es el momento de tirar? ¿A qué te pone cachondo? ¿Qué no? ¿Cuándo te estás aburriendo? Y yo creo que es el camino. O sea, cada vez hay que ser más claros en qué nos gusta y encontrar maneras de no romper la magia. Ese círculo mágico, ¿no? Del que hablaba David. Y el meta-roll es el camino. Es el puto camino. Porque, por ejemplo, ahora que estamos jugando con Sirius Senra, una campaña de D&D, ¿no? Y nos estamos tratando de acoplar, ¿no? Y hablamos muchas cosas al final de la partida, donde nos hemos enredado, ¿no? Y te das cuenta de que no te entiendes. O sea, que parece que es mágico, pero no te estás entendiendo, ¿no? Y rompe parte de la inmersión reconocerlo y darte cuenta. En cambio, si en partida utilizas el meta, que nos ha enseñado tanto D&D a hacer eso, leche, porque es un género súper ligero, poco gafapasta, y en el que queda bien casi utilizarlo todo el rato y decir, pero bueno, vamos a ver, ¿quién tiene más a investigación? Y de repente cambias de nuevo a tu personaje. Y casi en D&D puedes hacer que tu personaje hable de reglas. Casi está al límite, que tú puedas decir, nunca fui muy bueno investigando. Y la gente se parte porque estás hablando de una puta regla, que tu investigar es muy malo, ¿vale? Que vas a tirar poco. Y es genial, porque decir con esa voz nunca has sido un gran investigador significa algo en D&D. Significa que no quieres tirar, pero sin embargo estás en personaje. Y te puede ahorrar 30 segundos de partida, 2 minutos en otro caso, tal. Te ahorra horas de partida, te ahorra horas de divagación, te da ritmo. Y esa es un poco la idea y frustraciones. Y eso es un poco la idea que traía aquí, ¿no? De cómo concebís vosotros el meta. Yo al principio, de manera natural, huía de él porque me mataba la inmersión en personaje. Pero ahora me he hecho más maduro y puedo mantener la inmersión con más facilidad. Y puedo salir de ella y entrar. Y lo que he visto es que es un camino cojonudo. Es el de apagar un poco la vela para que arda más fuerte después. No todo el rato gasolina. No sé qué pensáis. A ver, yo la verdad que nunca he sido un talibán del meta en el plan de que estar inmerso en personaje todo el tiempo, pero no me he planteado que existiese esa tercera vía, ¿no? Que planteas. No sé, es una reflexión interesante, tío. Y la he visto hacer, es una tercera vía, he visto grupos muy meta, 100% meta, y grupos muy teatrales o muy roleros, ¿no? Pero, coño, el Matthew Mercer y sus colegas manejan esta segunda. O sea, es que yo no he consumido mucho rol americano. No, sé que vosotros sabéis el de Acquisitions Incorporated, lo habéis analizado y reanalizado, ¿no? Sí, pero ese es el... Alguna vez Fabio ha comentado, ¿no? Que la manera de jugar de los Yankees es muy distinta a la nuestra. Bueno, muy distinta no, pero que nosotros tendemos a estar siempre más metidos en personaje, más actorales, ¿no? Quizá.
Y allí creo que tienen menos complejos en ese sentido. Sí, justamente fue viendo esas partidas cuando empezamos a la de Acquisitions, donde sale el Rollfus y eso, donde yo al menos me di cuenta de eso. Y me lo hizo ver también Pedro, una típica escena que está en esa zona gris, que es la evocación de escenas. Ese tema de decir, no, claro, y cuando entremos en la mazmorra y se abra el cofre, imagínate, os voy a matar a todos, no sé qué, quiere decir que es esa idea de plantear una escena, casi jugarla, casi hablar sobre ella, pero donde se produce un claro, estás hablando de Acquisition Incorporated, que es un show, ¿no? Para televisión. Sí, pero... ¿Esas herramientas se utilizan porque está orientado hacia ese tipo de lenguaje? No, os parece su manera natural. Además, es las de hace muchos años. Sí, era la primera emitida que tenían. Vale. Sí, se nota que es un grupo engranado y que le salen esas cosas. Así. Y vamos, es algo que ves en cualquier mesa. La evocación, Fada, no es un poco la de... Mal comparado, ¿eh? La de los flashbacks de Blaze in the Dark. Claro. Esa potencia de en un momento condenso a Becrem en canela en rama de rol me importa 3 cojones cómo he llegado a esa situación, ¿vale? Entonces alguien dice algo así como sí, estoy delante de una pizarra con una tiza y estamos haciendo por dónde vamos a entrar. Y yo digo, estoy convencido de que con esto que acabo de decir ya tengo vuestra atención. Habéis evocado la pizarra, la tiza, y os estáis preguntando, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Y además es que tiene todo el contexto, porque como has hecho el flashback, todo el mundo tiene el contexto. Vas a solucionar algo del presente en el que están metidos. Y se acaba inmediatamente y te deja ese sabor guay. Solo que estos son flash forwards también. ¿Os imagináis cuando entremos ahí y tal? O que diga el rey no sé qué, no sé cuántos. Y es un meta, pero no es meta del todo. Y claro, es muy distinto. Sí. Y digo que además creo que no es de un show televisivo porque no es algo que no veas en mesas. En mesas donde hemos jugado todos se hace constantemente, ¿no? Ese rollo de hablar de lo que va a pasar, comentar en personaje pero mezclando y casi imaginándose la escena antes de jugarla, ¿no? No termina de cansar, ¿no? Y eso a mí me recuerda también un poquito sobre mezclar el meta tan claro a cómo plantea un poco Fate también, ¿no? Las partidas. Porque también hay una componente de metajuego clara ahí, ¿no? Cuando te sales de personaje y te metes en esa gestión de tus puntos Fate, te fuerzas, sabes perfectamente, estás dando las señales de que luego vas a hacer algo espectacular. Tienes ahí también, o sea, todo el mundo sabe que si estás forzado es porque luego va a ocurrir algo que te va a hacer brillar, ¿no? Sí, Fate lo hace muy bien. De hecho, mientras estás jugando a Fate, tienes la sensación de esa ya meta en la boca. Eso es. La tienes. Lo que hace también muy bien es sacarte al meta total. Y entonces la has cagado. Luego te pone su regla de oro de no hagas eso, pero te empuja como un puto torbellino a que solo hables. A que solo hables de cómo consigo un +2. Y que recites las frases rapiditas. Pues como soy no sé qué, como soy no sé cuándo. Eso no es la zona gris de la que hablo. La zona gris de la que hablo precisamente es cuando Fate está funcionando y estás on roll en Fate. Ojo, estás on roll, pero hay un meta ahí en la boca. Sí, yo estaba intentando plantear eso, de hecho, ¿no? El hecho de que justo planteas en partida, pues te fuerzas, de manera que todo el mundo sabe que te estás forzando y todo el mundo espera que va a ocurrir lo que va a ocurrir. Estás totalmente on roll, pero has parado a tirar y estás buscando el aspecto. Y se ha parado un momento y lo evocas y explicas por qué. Y eso es meta, pero aún estás en on roll. Zona guapa de Fate. Y hay una virtud de esa zona gris que es que facilita mucho entenderse con jugadores que no se parecen a ti. Por ejemplo. Eso es. Jugando Dungeons, hasta que no tome esa decisión, me era difícil entenderme con un colega ahí que era un jugador mucho más clásico de Dungeons, que había jugado mucho más Dungeons que yo. Y cuando empecé a entrar ahí, todo fluía, porque él se acercaba un poco a esa zona gris y yo también, y estábamos en ese sitio mucho más disfrutable y tal. Y era muy... Que es muy disfrutable, porque hicimos una sesión entera de 4 horas de D&D, de downtime, y fue todo así. No sé si te das cuenta. Sí, totalmente. Acciones que evocaban mini escenas, a veces era on roll, pero casi todo el rato era esa zona difusa en la que tú estabas en un bosque y no sabíamos por qué. Ni importaba.
y jugabas esa frase, inmediatamente se evocaba un pozo de no sé qué, o alguien hablaba meramente de reglas y la gente evocaba en su cabeza cómo estaba haciendo cuentas. Y yo iba simplemente evitando que el off-roll se comiera el on-roll. Entonces, si había un jugador que ya llevaba un rato hablando solo de reglas y de sus conjuros, yo le evocaba en su estudio, escribiendo el pergamino y hablando con algo, ¿no? Y se iba manteniendo y a la gente le dio la sensación de haber jugado a rol. O sea, que es una zona gris súper interesante para comunicar jugadores de distintos estilos. Vamos, yo recomendaría a todo el mundo, si le apetece, que se vea los 3-4 primeros capítulos de Acquisitions, que es cómo planear una dungeon y se internan en ella, y que además tiene subtítulos, creo. Y es que ahí lo ves muy bien, a poco que intentes localizarlo, lo ves muy bien, y después es muy divertido sentarte en la mesa y jugar a estar en esa zona. La verdad, yo lo recomiendo todo. Pues tomo una buena nota. A ver, me pondré con ello. Esto es, la verdad. Y bueno, pues creo que salvo más reflexiones hemos llegado a esta hoy un poco más larga sección de ¿a qué juegas? Y como me reñisteis la semana pasada, porque no os dejé despediros, porque soy un tipo novato y apresurado, antes yo, voy a hablar de que espero que os hayáis pasado voy a recordaros por ese foro paralelo a este podcast, que es el foro de Territorio Indie, que está abierto para que la gente que le gusten estos juegos pues hable, comente, enseñe sus juegos, hable sobre sus partidas, sobre teoría, sobre todo aquello que nos gusta o que nos puede gustar, pues que se pasen por ese viruc.com/Territorio Indie. Y ya después de esta cuña interna, pues nada, señores, hemos llegado hasta aquí. Decid lo que queráis para cerrar. Pues nada, por mi parte, a aquellos que nos hayan escuchado, pues muchísimas gracias. Y bueno, con este segundo episodio del podcast vais a ver un poquito lo que son los dos tipos de programas que podemos traer, ¿no? Por un lado te traeríamos un programa en el que alguno de nosotros realiza un juego y lo disecciona con el resto de los compañeros, y por otro lado sería pues traer autores de la escena independiente, entendiendo como independiente ambas vertientes de la palabra, no queremos tampoco cerrarnos en ese sentido, para que nos cuenten un poquito, como ha hecho Roberto hoy, de qué va su juego y por qué deberías jugarlo. Así que nos vemos en el próximo episodio. Pues qué decir, solo despedirme y decir que ese formato durará tan poco como queramos y pronto traeremos otras ideas súper locas porque somos así de locos. Pues quedaos con eso, que estamos un poco locos. Esto ha sido Territorio Indie, un programa de frontera, y nos vemos en el siguiente territorio. Oh, well, the little things you say and do make me want to be with you. Rave on, it's a crazy feeling, and I know it's got me reeling when you say I love you. Rave on. Esto es la mierda que tienes que poner después cuando acabe la sintonía, ¿sabes? ¿Crees que he empezado a grabar? No me gusta. Crazy feeling, and I know it's got me reeling when you say I love you. Rave on. La partida que publicaste en Líder, un poquito, ¿sabes? Te das un poquito de autobombo, tío. El Lidl. No, Sí, mejor no lo en digas. Líder, tío, en Líder. Bueno, al lado de los yogures estaban las partidas de... Vendían el telescopio y una aventura de... Y una panificadora, ya estaba al lado. Not to be lonely, tell me you love me only. Rave on. Oh, well, rave on. It's a crazy feeling, and I know. Buenas a todos, buenas. Es que, a ver, la palmada no está claqueta. A ver, la palmada, como si, o sea, da una puta palmada bien, tío. Pero que se ve, que me ayuda. Me tiene que ser una agudita. You love me only. Rave on to me. Ese es el tono perfecto, Fada.